estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. A esta hora, a las 8:05 de la mañana, Bonita Radio se enciende para compartir, conversar con ustedes sobre lo que ustedes tienen derecho a saber. Y esta mañana, lunes 28 de noviembre del 2022, vamos a hablar de cómo Tomás Rivera Schatz le echa la culpa a las mujeres si son víctimas de violencia doméstica. En esa intervención que tienen en un medio tradicional, Tomás Rivera Schatz hace lo propio y Alejandro García Padilla hace silencio sobre las imputaciones que hace Tomás Rivera Schatz, tratando de establecer que es culpa de las mujeres que vuelven con sus parejas cuando son víctimas de violencia doméstica. Vamos a hablar también de la posición de Luma en este momento en que hay solamente 48 horas para que el gobierno de Puerto Rico decida, como aparentemente ya decidió, extenderle el contrato a pesar del mal performance, como diría doña María en Country, que tiene Luma como privatizador del sistema de transmisión y distribución de energía. Y siguiendo hablando de Tomás Rivera Schatz, como la Cámara de Representantes y los amigos de Tomás Rivera Schatz allí, el presidente de la Cámara, el presidente popular de la Cámara, y Luis Ortiz, alias Narmito, el representante popular, le colocan en favor de un proyecto a uno de los donantes y amigos y cabilderos de las almerías en Puerto Rico, amigo y donante de Tomás Rivera Schatz, quien es nada más y nada menos Tomás Rivera Schatz, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado de Puerto Rico. Vaya premio que le dio José Luis Dalmau, presidente del Senado. Y también vamos a hablar de referido al FEI, de lo que hace el secretario del Departamento de Justicia en medio de la Semana de Acción de Gracias, para decir que está haciendo algo con aquellos PNPs que hacen, que tienen por lo menos hachas que amolar con la justicia o casos que puede haber causa para investigación. Recordemos que la semana pasada fue esa semana en que el secretario del Departamento de Justicia se lució hablando mal de los fiscales que hacen trabajo o ex fiscales que hacen su trabajo, incluso infantilizando la controversia entre los comentarios y las posiciones que ha asumido públicamente Janet Parra con relación a cómo está el Departamento de la Justicia. Y en medio de todo eso estableció que no hay causa para creer que hay que investigar a Miguel Romero, a Juan Oscar Morales, aquellos pilares del Partido Nuevo Progresista en San Juan, con relación a sus relaciones, valga la redundancia, con el cartel del asfalto y aquellos contratistas que están hoy convictos y que le dieron un asfalto y que ellos utilizaron los medios de comunicación y las redes para decir que le estaban bacheando las carreteras de asfalto a los residentes de San Juan en medio de la campaña del 2020. Pues hoy sabemos que sí refirió al FEI a la ex rectora del recinto de ciencias médicas por haber votado a la hermana nada más y nada menos que del secretario del Departamento de Hacienda. Yo no voy a entrar en los méritos, aquí todos hemos discutido y yo creo que Bonita Radio fue el único medio que trajo información con evidencia de lo que estaba pasando con Ilka Ríos allí en el departamento, en el recinto de ciencias médicas. Pero sí vamos a hablar de las dobles varas y qué rapidito el secretario sacó de Integridad Pública una investigación para referir al FEI versus lo que no ha hecho con el actual alcalde de San Juan y los incumbentes senadores y representantes del Partido Nuevo Progresista en San Juan. Antes los voy a saludar. Recordemos que mañana me voy a Chicago porque el miércoles empezamos a producir los programas desde allá. Vamos a tener entrevistas con figuras de Chicago, del mundo de las comunidades de puertorriqueños, la diáspora puertorriqueña en Chicago. Vamos a estar auspiciados por el Centro Cultural Segundo Ruiz Belvis. Vamos allí a hablar con Omar Colwright, su director,
pero sobre todo vamos a iniciar una conversación con la diáspora puertorriqueña en esa ciudad en doble vía. Lo que pasa con ellos allá, cómo lo viven, cómo viven su realidad como puertorriqueños en esa ciudad, pero también cómo están siempre pendientes y quieren saber lo que está ocurriendo en el país. Vamos a iniciar con este esfuerzo en Chicago, una gran conversación, pero sobre todo también vamos a tener una actividad de recaudación de fondos el próximo viernes, que todo el mundo se puede conectar a través del centro, de la página del centro y de la página de Bonitas Radio. Importante, recordemos que siempre todos los esfuerzos de recaudación de fondos son, entre otros, para mantener vivo este proyecto en lo que las marcas siguen enfocándose en que esta es la manera en que el público y las audiencias se están conectando e informando y mantienen y aumentan la posibilidad de auspiciarnos como lo están haciendo gracias a nuestra vendedora jefa de ventas y mercadeos, Marnie Ferrer. Recordemos también que todo el mundo puede participar siempre de la recaudación de fondos a la Fundación Periodismo Siglo XXI a través de todos los mecanismos. Y este viernes tenemos un QR code, un código QR. Ave María, ese inglés mío está, mire, como que voy para Chicago. Pero allí me van a ayudar las amigas de Chicago. Porque a través de ese código también usted puede donar directamente a PayPal Fundación Periodismo Siglo XXI. Gracias por estar todos por ahí. Polo Quiles, Ángel Negrón, Yaris Delgado, Evelyn Torres. Por ahí debe estar mi amiga Erisita Delgado, que no me falla. Yani Moreno, buenos días. Tito Mode. Me encantan esos nombres que ustedes se ponen. Julio Enrique Vargas Roldán, Ana Rosado. Por ahí está Vélez Maite, gracias desde la diáspora jurqueña, me encanta. Buenos días, Country Club. Saluda desde Ocala. Esa Mirna no se pierde una. Madeline Molina, afanadora. Hace rato que no te veía, Madeline. Quizás es que te pierdes entre tanta gente, porque miren que hemos aumentado los números. Eso está buenísimo. Daniel Domenech, también por ahí está Eneida Soto. Está molesta hoy, Eneida, vamos a hablar de Luma, tranquila. Yo sé que eso te molesta, pero vamos a dar un contexto importante del asunto del contrato de Luma. William Pérez Vega, Tony Lugo, Eva Ramos, Omaris García, Alfonso Padua, Alfonso Padua, si no está, imagínense, Ivonne Padua como siempre, bendiciones. Allá son las 7, no, yo quiero que sepan que mañana, el miércoles, yo voy a estar despierta a las 4 de la mañana estudiando, porque a las 6 tengo programa, porque allá son 2 horas menos. Ustedes acá a las 8 y yo voy a estar bregando con eso, con ese cambio de hora. Pero bueno, vamos a las informaciones. Yo creo que debemos empezar por el asunto de Luma. Este fin de semana hubo una marcha, una protesta de las muchas que han habido recientemente con relación a ese mal servicio que está dando Luma. Y yo quiero empezar por establecer que el pasado martes se le fue la luz a la gente de Torres de Cervantes en esa jurisdicción entre Carolina y San Juan. Eso es un condominio que queda por allí, por donde está ubicado la escuela Berwyn. Es jurisdicción límite, pero es San Juan. Y se fue la luz el martes y llegó el jueves a las 5 de la tarde. 30 horas estuvieron sin servicio de energía. Es decir, que aquellos que iban a hacer algo de cena o de almuerzo del Día de Acción de Gracias no pudieron hacerlo, estuvieron 30 horas. Trujillo Alto también está por ahí. Mariel Rodríguez Caroca, te debo tu gorra, no te olvides. Y está guardadita. Esto en el contexto en que el gobernador de Puerto Rico y la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales, han insistido desde la semana pasada en que no van a retirar, no van a dejar sin efecto, no van a provocar a buscar dejar sin efecto el contrato de Luma. Definitivamente nosotros habíamos dicho siempre que nos parecía que esta insistencia del gobierno de Puerto Rico, que también es una insistencia, o por lo menos por el silencio
de aquellos que están colocados en la Cámara, como Rafael Hernández Montañez, presidente de la Cámara, José Luis Dalmau, ahora están sacando pecho de que vamos a sentarnos a hablar con relación a la extensión, porque van a dejar fuera de aprobar la extensión, la administración de las alianzas público-privadas, va a dejar fuera a los representantes del interés público en la Junta de la Autoridad. Todo eso que no son otra cosa que los intentos de establecer que ellos están en contra. Pero ese silencio también abona a que el Partido Popular también esté bien cerca, como lo han estado otros líderes del Partido Popular, como Eduardo Batia, etcétera. Ramón Luis Nieves, que me dicen que el otro día Ramón Luis Nieves dijo una barbaridad sustituyendo a Aníbal Acevedo Vilá en su programa, que la voy a comentar porque me parece que es increíble lo que dijo, y lo escuché después en grabado. Pero bueno, ese liderato del Partido Popular tampoco está siendo muy vocal en contra de este asunto. Sobre todo, dejaron en la legislatura de Puerto Rico a un independiente como Luis Raúl Torres, que asumiera la posición, pero claro, el Partido Popular como que de lejito. Todo eso para decir que obviamente hay un interés del liderato del Partido Demócrata. Allí está Jennifer Granholm, que ha dicho, no, si Luma se va, eso retrasa más el proceso. O sea, no parece estar claro que no quieren dejar ese contrato porque hay intereses particulares y porque supuestamente no hay un plan B. El problema que tienen con esa línea es que Luma ha sido mala en la ejecución desde el día 1. Luma no tiene los empleados. Luma tiene problemas de traer gente con la capacidad para atender las crisis del sistema eléctrico en Puerto Rico como está diseñado. Luma tiene problemas para establecer incluso cuánta gente se queda sin servicio de energía en X o Y apagón, porque parecería que allí la gente que trabaja, no sé dónde está el grupo de Cathy Roure, etcétera, no tiene ni idea de cómo es que se articula y se planifica ese sistema de energía. Han tratado con diferentes estrategias de establecer que ellos tienen control, pero nunca han controlado nada. Lo que pasó en Torres de Cervantes ocurrió en San Patricio igualmente, con menos tiempo. El pasado sábado no tuvieron servicio de energía. San Patricio se queda sin servicio de energía por lo menos una vez a la semana. El área. O sea, esto ya no es un problema con la crisis que hay en el centro de la isla, Utuado y otras jurisdicciones del Gigante Dormido, otros municipios. Es a nivel isla. Pasa en todos lados. Le pasa a los pequeños comerciantes, a los grandes comerciantes. Pero el gobierno insiste. Y el gobierno aparentemente insiste con esas estrategias de criollizar, como es tratar de establecer que Cathy Roure y su gente iban a bregar con los apagones, y ya sabemos que Cathy Roure ni se sabe dónde está. Volviendo a establecer lo que todo el mundo sabe, que esto es una partida de un grupo de miembros del Partido Nuevo Progresista del Corazón del Rollo, que son los que dominan allí en la Autoridad de Energía Eléctrica y por el otro lado en Luma. Con estas capacidades, porque los que tenían la capacidad de hacer un trabajo entre administrativos y la gente en la calle, sobre todo los celadores, los sacaron de la agencia, no estuvieron disponibles para quedarse en Luma, están fuera, incluso hasta de choferes. Esa es la realidad hoy del servicio de Luma, de la estructura administrativa y la estructura de trabajo y de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero vuelven con el invento ahora de llevarse a un director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica para presidir Luma, para sacar a Wayne Stensby, porque ellos piensan que otra vez criollizando la gente se va a creer que Luma mejora. No hay manera. Josué Colón está con
con los colmillos amolados, con las pezuñas afiladas, porque se va a ganar los millones de pesos que para terminar su vida pública, pero a sabiendas de que no hay manera, de que Luma no está haciendo el trabajo ni lo va a realizar porque allí no está la gente que puede realizarlo. Porque el problema que tiene Josué Colón es que él puede conocer la autoridad, pero él sabe que no tiene la gente para trabajar. Ahora mismo FEMA está diciendo que no sabe cuánto vale la rehabilitación del sistema después de los huracanes, del huracán Fiona. Y Josué Colón va a poder hacer algo desde Luma. Va a poder hacer algo lo que no ha podido hacer con el asunto de las generatrices porque lo que quieren es privatizar. Y ese es el estatus. ¿Pero qué se inventan? Ahora que hay un ataque terrorista, que hay una amenaza de ataque terrorista. Miren, mi gente, yo pensaba que aquí que la derecha de Puerto Rico, constituida sobre todo en el Partido Nuevo Progresista, habían entendido que ya la Guerra Fría no es una amenaza en términos de retórica y de discurso para las audiencias en Puerto Rico. Yo pensaba que habían entendido que usted le puede decir a alguien que en efecto el punto domina el Tuque y domina las calles del Tuque, y es cierto. Pero tenemos que recordar que la gente, cuando vivió el apagón del verano del 2021 en Monacillo, lo primero que dijo Michelle Hernández Fraile y Wayne Stensby es que había sabotaje y que lo iban a investigar. Y usted sabe qué pasó, que no encontraron evidencia, que el gobierno federal no encontró evidencia, que el propio negociado de energía planteó que el problema era uno de mantenimiento porque hicieron una investigación independiente y así se lo dijeron. ¿Cuántas conferencias de prensa hicieron para decir que se habían equivocado? No, porque lo que querían dejar en la mente de la gente es que eso fue lo UTIER. Y ahora, en noviembre del 2022, vuelven con lo mismo en este caso hoy, a 2 días de que se vence el contrato, de que esto es sabotaje, de que hay una amenaza de sabotaje y que llegó a un medio de comunicación en Nueva York. Ahora también quieren decir que fue a la diáspora o al sistema de emergencia, de Nueva York. Ahora quieren también decir que fue la diáspora la que amenaza. ¿Por qué? Porque el Partido Nuevo Progresista sabe que allí, en la diáspora, hay un gran apoyo a los que en Puerto Rico piensan que Luma tiene que irse y que el problema del sistema de transmisión y distribución, como está ahora mismo privatizado, es la privatizadora. Pero como saben eso, y como han habido un sinnúmero de protestas allá, expresiones incluso desde el punto de vista de empaquetar, visibilizar la lucha contra Luma en camiones comerciales allá en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Pues vamos a ubicarlo allá, la amenaza. Gente, no es fácil. No es fácil. Uno cuando recibe todo esto dice, pero ven acá, ¿qué está pasando aquí? O sea, el gobierno de Puerto Rico, el gobernador Pedro Pierluisi, no ha podido manejar la crisis del sistema eléctrico. Y ahora quiere inventarse que es que hay amenaza de sabotaje. La general Stensby y muchos han dado palos a ciegas, desconocimiento y mediocridad total. La generala se colgó. Ella, que más o menos había salido con un poquito de credibilidad de la superintendencia de la policía, se colgó. Ahora quieren establecer que hay una amenaza y que esa amenaza viene de la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos. Saludos, Carmen Negrón, estás en Tampa, qué bueno. Ellos se creen que nosotros los pensantes con buen juicio crítico nos creemos dicho embuste. Yo creo que incluso la gente que ha consumido por muchos años
ese tipo de discurso, de retórica, de derecha, sobre todo de la Guerra Fría, también se lo cuestiona. ¿Sabe por qué? Porque ahora lo viven todos los días. Ahora viven los apagones. No hay ni sombra de amenaza terrorista. Cuando hay apagones en Puerto Rico desde el 2020, han habido 3 apagones generales. 3, y cuando no, todas las semanas se va la luz en algún sector. Todos los días se va la luz en algún sector. Eso con relación a Luma. Y al asunto de la cancelación del contrato, ahí veo a José Luis Dalmau y a Rafael Hernández Montañez, volvemos haciéndolo el pataleteo y el intento de que la gente le crea que son tan enérgicos en contra del contrato de Luma, que ahora quieren hablar como el gobernador, porque vamos a tener una conversación sosegada, porque imagínese, gobernador, lo que está pasando es... usted no puede extender el contrato sin que haya un apoyo o un acuerdo o que lo aprueben las personas del interés público en la Junta. Ajá. Otro tecnócrata más, otro tecnicismo más del asunto. Cuando lo que realmente ha debido pasar es que aquí todo el mundo, y yo sé que ha habido Luis Raúl Torres y ha tenido propuestas de cómo se puede cancelar el contrato y manejar. Yo sé que todo eso está por ahí, pero la verdad es que la contundencia del Partido Popular yo no la veo. Y recordemos que Luis Raúl Torres es independiente ahora, se desafilió. Estamos peor que en la República Dominicana. Hace rato, dice Ariel Rodríguez, dice Nilda Cruz. Saludos, Nilda. Y de ese tema me voy a un tema que tiene que ver con el Departamento de Justicia. Y lo que pasó la semana pasada, que tuvimos aquí esa entrevista con Janet Parra, hemos tenido otras informaciones contextualizadas de lo que ha pasado y no ha pasado en el Departamento de Justicia con los casos de corrupción. Pero me llama la atención, y es breve, que hoy nos levantamos con la información de que el FEI, el Justicia, que ahora está con la misma estrategia que sale de Fortaleza. Bueno, claro, a ellos le dan instrucciones en Fortaleza y ellos obedecen, de darle esas informaciones que supuestamente creen ellos que van a ser tan importantes porque se las dan a un solo medio y van a demostrar que ellos trabajan. Es la estrategia de entregarle a un solo medio que supuestamente Ilka Ríos fue referida a un FEI porque votó a Cristina Párez Alicea como jefa de la división legal del recinto de ciencias médicas en medio de una controversia que estableció un ex rector del recinto que estaba en un pleito legal y supuestamente Ilka Ríos, como rectora interina, votó a Pérez Alicea porque Párez Alicea testificó o participó de esa demanda. Es bien importante establecer que yo no voy a entrar en los méritos de esta controversia porque nosotros la hemos discutido y sabemos que Ilka Ríos aparentemente tuvo allí unos seguimientos a las políticas del propio segundo Rodríguez Quiliquini, aquel que fuera rector del recinto de ciencias médicas y que dejó el recinto a punto de que lo dejaran sin certificación de la Middle State, y recientemente la Middle State le quitó las banderas rojas al recinto y está certificado o acreditado por la Middle State. Pero yo lo que sí voy a cuestionar, y es el cuestionamiento que me gustaría que lo tuviera claro el secretario del Departamento de Hacienda, Domingo Emanueli, a quien no nos dejan entrevistar y sencillamente no nos contesta las peticiones de información.
¿Cómo es posible que haya actuado tan rápido Domingo Emanuel y a través de su División de Integridad Pública contra Ilka Ríos, referirla al FEI, que yo me imagino, secretario, que usted incluyó en ese expediente todo lo que hace falta para que el FEI pueda decidir que en efecto acoge o no acoge? Y usted sabe que me refiero a las declaraciones juradas, a toda la información que se supone que tenga el FEI, que pueda llevar a una regla 6 o que el FEI pueda investigar para poder llevar a una regla 6 según lo establece la ley del FEI. Y no lo tenemos en este momento porque no tenemos descubrimiento de lo que dice el expediente de Miguel Romero, pero yo espero que no haya sido tan rápido contra la rectora que votó a la hermana del secretario de Hacienda, Francisco Pareja Licea, como fue tan lento para decidir que no había causa para investigar, para referir a un FEI a Miguel Romero, a Juan Oscar Morales, a Víctor Pareja, el representante del Partido Nuevo Progresista en San Juan, porque utilizaron el contratista que hoy está convicto por darle chavitos a un montón de alcaldes y funcionarios de los municipios a cambio de contratos de asfalto en los municipios donde mojó a esos funcionarios. Es decir, Félix Elcano Delgado, Cataño, Guayama, Eduardo Cintrón, Trujillo Alto, etc. Qué rápido fue contra una rectora que votó a la hermana del secretario de Hacienda. Y todavía estamos esperando que nos diga si el expediente del FEI contiene declaraciones juradas de los presuntos implicados. Ojo, yo no estoy hablando de los presuntos implicados representantes. Esos tienen derecho a pararse en la quinta enmienda para no autoincriminarse. Y no se los cuestiono. Yo no lo cuestiono. Los presuntos implicados, los contratistas que se declararon culpables en la federal, que están convictos hoy. Vamos a ver cómo está ese expediente, pero lo cuestiono. A esta hora, a las 8:32 de la mañana, digo gracias a quienes nos están auspiciando en Noticias con Café. RAM, la Fuerza del Trabajo. Siempre está con nosotros la cooperativa Manuel Seno Gandía. E igualmente, Buen Vecino Café. Eso con relación a una semana candente y que el secretario del Departamento de Justicia todavía no le contesta al periodismo bona fide. Que no sean las preguntas que te encargo que hacen en las estaciones de radio tradicional donde él tiene vara larga. No le contesta al país por qué no hay un proyecto que pueda definir para las audiencias, para el país que se ve o no representado en el Departamento de Justicia, que hay justicia en ese departamento cuando llevan sus casos. ¿Por qué no hay un planteamiento hoy de qué está pasando con el trabajo de los fiscales y las condiciones de trabajo de los fiscales que denuncian? Por voz, en este caso, de una ex fiscal, pero también ahí está Betsaida Quiñones, que está sus alegaciones están referidas al FEI con relación a lo que dijo contra Wanda Vázquez Garcet y la ex jefa de fiscales y funcionaria federal Olga Castellón. ¿Por qué el Departamento de Justicia y el secretario sienten que no le tiene que contestar nada al país? ¿Será que no lo sabe? La pregunta es, secretario, ¿es que usted no tiene proyecto? ¿Es que usted hace lo que le diga Caridad Pierluisi? Nunca voy a olvidar el día que me dijo que Caridad Pierluisi era una excelente dama. Yo nunca tuve respuesta, nunca entendí esa respuesta. Yo no sé, yo no conozco a Caridad Pierluisi. A Caridad Pierluisi no se le cuestiona si es una buena persona o una mala persona. Se le cuestiona lo que hace en el contexto de ser una funcionaria pública que está al lado del gobernador y parece que es la que dirige la fortaleza.
Yo me pregunto si es ético que estos funcionarios no den declaraciones a los medios pertinentes, solo a sus amigos. Luis Eduardo Colón no lo es, pero ¿quién le levanta la querella ética? ¿Quién se la levanta? A los relacionistas profesionales que hoy impiden el trabajo de los periodistas. Nadie le ha puesto el cascabel al gato en la Asociación de Relacionistas Profesionales porque nadie se atreve, porque aquí todo el mundo, mire, tiene un hacha que amolar. Nadie se atreve. Los que nos atrevemos a denunciarlo, ni siquiera la Asociación de Periodistas se ha atrevido a salir contundentemente a decirle al gobernador: sus oficiales de prensa en Fortaleza no le dan información pública a nuestros periodistas. Ni siquiera la Asociación de Periodistas, y lo digo aquí, lo digo donde quiera que me pare. Y están emplazados, y yo he llamado a los compañeros de la Asociación de Periodistas. Tengo que decir que el único que me ha contestado siempre es el compañero del Overseas Press Club. Nunca me contestan las llamadas. Pero ellos alegan que trabajan por el periodismo puertorriqueño y por la información. No lo creo. Y entonces, a esta hora, vamos a hablar de la Cámara de Representantes para terminar con el caso que nos ocupa con un video de 5 minutos, pero voy a ser breve con relación a la Cámara. Por último, vamos a hablar de Tomás Rivera Schatz y de esa posición que ha asumido en contra de las víctimas y a favor de los victimarios. Pero yo voy a hablar del perfil de Tomás Rivera Schatz como presidente de la Comisión de Seguridad, donde lo puso su amigo, porque él dijo que era su amigo, José Luis Dalmau. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto que coloca a las armerías y a los clubes de tiro cerca de las escuelas. Había una prohibición expresa en la ley de armas sobre la cercanía que podía estar una armería o un club de tiro. ¿Cuál es el cabildero más grande de este tipo de esfuerzo en la Cámara, en la legislatura de Puerto Rico y en el gobierno de Puerto Rico? Amigo de Wanda Vázquez Garcet y de Tomás Rivera Schatz, donantes de ambos a sus campañas políticas. La Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas, Codepola, y su cabildero, Ariel Torres Meléndez. Ariel Torres Meléndez es este hombre que siempre se retrata con Tomás Rivera Schatz porque él es el que le ha radicado muchos proyectos y el que está ahí todo el tiempo en favor de las propuestas de Ariel Torres Meléndez y de Codepola. ¿Qué hizo Luis Ortiz Lugo, conocido como Narmito, y el exalcalde popular de Guayanilla, Nelson Torres Jordán? Pues defendieron un proyecto en la Cámara, un sustitutivo 382 y 575. El sustitutivo fue aprobado el 9 de noviembre con 33 votos a favor y 2 en contra. Ahora está asignada al Senado de Puerto Rico y Ariel Torres Meléndez debe estar feliz. Este es el cabildero a quien Narmito, Rafael Hernández Montañez y el exalcalde de Guayanilla, Torres Jordán, apoyan en este proyecto. Ponlo en la nevera, pon la foto de Tomás Rivera Schatz y de sus amigos en la Cámara, Rafael Hernández Montañez y Luis Ortiz. Y Nelson Torres Jordán como ex alcalde de Guayanilla. Porque ahora ese proyecto va para el Senado. ¿Y quién preside la Comisión de Seguridad? Tomás Rivera Schatz. O sea, Tomás Rivera Schatz, que ustedes saben que su nombre lleva el edificio de la Federación de Policías, de FUPO, del Frente Unido de Policías, lleva su nombre. Imagínense qué amigo de los policías es Tomás Rivera Schatz. Y qué interesante porque esto se une a aquello de lo que vamos a hablar con relación a las posiciones de Tomás Rivera Schatz en contra de las víctimas que son víctimas de violencia de género.
Y esto es lo que hacen en la Cámara los populares. Apoyan esos proyectos que son de los amigos del alma, de los que le dan loas en las convenciones anuales de Codepola, como es a Tomás Rivera Chats, como es en los del Frente Unido de Policía, que ustedes saben que el asesino de una de las últimas víctimas de violencia de género, de Iraida Ornedo Camacho, fue el presidente de FUPO. Pero Tomás es el íntimo amigo de toda esta gente. El proyecto, nada más y nada menos que los proyectos lo que van a hacer es ir a colocar esos negocios de tiro al blanco y clubes de tiro y armería al lado de las escuelas. Ahí lo dejo. Luis Ortiz y Rafael Hernández Montañez, el ex alcalde igualmente de Guayanilla, Torres Jordán. Ahí está Ariel. Este es el mismo que la Guardia Nacional le llevó miles de neumáticos para enterrarlos en un terreno en Salinas, en el barrio Rancho entre Guayama y Salinas, barrio Rancho de Guayama, es jurisdicción de Guayama, para crear allí una instalación de tiro al blanco. La Guardia Nacional, Departamento de Justicia, eso también era para investigar qué pasó con eso. Que tampoco le quieren meter mano al brigadier de la Guardia Nacional. Ok, secretario. Entonces vamos a lo último. Y yo quiero que escuchen. Y esta es una información que trascendió el pasado jueves. Realmente fue el viernes. El mismo día del Día Internacional de No Más Violencia el Día Internacional de No Más Violencia contra las Mujeres, que como sabemos es una conmemoración a partir de lo que ocurrió en República Dominicana con el asesinato de las hermanas Mirabal. Hay una intervención que, como sabemos, siempre se reproduce por parte de Alejandro García Padilla y Tomás Rivera Chats, y el tema era la violencia de género. La colega periodista pregunta y ellos contestan. Yo quiero que escuchen y después vayamos al análisis. Contra la mujer llega en momentos en que en Puerto Rico se registran 70 feminicidios, son más que el año pasado, y más de uno se pregunta qué pasó con la declaración de emergencia, es que no ha rendido frutos. Que la declaración de emergencia tenía que venir acompañada de más cosas, ¿no? Incluyendo política pública, etcétera. Yo favorezco, de hecho yo implanté como gobernador una carta circular con educación sobre perspectiva de género en las escuelas, ¿verdad? Se derogó de inmediatamente en el 2017 y hasta ahora que hicieron una un poco más aguada, que habla de equidad, no de perspectiva de género, etcétera. Este tema hay que atenderlo sin miedo, hay que educar al respecto. Seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener el mismo resultado. Lo mismo sucede con la supuesta guerra contra las drogas. El gobernador dice que no está de acuerdo con descriminalizar las drogas. Pues vamos a tener el mismo resultado. Mire, hoy estamos en el 2022. Si no se cambia el paradigma, en el 2032 vamos a estar aquí, Tomás y yo, quizás con menos pelos y el pelo aún más blanco, hablando de que hay que cambiar el paradigma, ¿verdad? Me parece a mí que hay que educar con perspectiva de género, sin miedo. Esto no tiene nada que ver con temas de religión, etcétera. Es simplemente educar. Si no se hace, si no lo hacemos sin miedo y educamos sobre perspectiva de género a los niños desde que son pequeños, en la casa, en las escuelas, con el ejemplo, etcétera, no vamos a lograrlo. Y digo en la casa y lo subrayo, no se le puede poner toda la carga a los maestros. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos y nosotros somos los principales responsables de educar a nuestros hijos. Me parece que el tema de la violencia doméstica, la violencia contra la mujer, pues es un tema muy sensitivo. En Puerto Rico a veces nos conformamos con muy poco. Alguna gente comienza a exigir que se haga una declaración de emergencia como si con eso algo se resolviera. Otra gente comienza a enmendar la ley para que un asesinato, cuando sea una mujer y tenga una circunstancia, se llame feminicidio, como si con eso se resolviera algo. Acabamos de ver 70. Así que cambiarle un término, una palabra a una ley, realmente no tiene el efecto. Pero hay algo que es más fundamental, es asumir la responsabilidad.
Todo el mundo quiere culpar al gobierno, no el de ahora, el anterior y el que sea. Todo el mundo quiere culpar al gobierno, pero cuando alguien escucha una discusión, o ve a una mujer, o escucha a una vecina, o ve a alguien abusando contra una mujer, pues no se quiere meter. Y entonces después acusa al gobierno. Así que hay algo de educación, hay algo de tener más recursos, pero hay mucho de asumir responsabilidad y de no depender exclusivamente del gobierno. Inclusive también en la orientación que se le da lamentablemente a algunas víctimas, de que no se acerque, de que no caiga, caen a veces, ¿verdad? A pesar de los consejos, a pesar de la advertencia, a pesar de la orientación, a pesar de la orden de protección, a pesar del grillete, ceden. Todos esos elementos tenemos que mirarlos antes de culpar al gobierno, porque culpar a alguien, culpar al gobierno, es lo más fácil. Cambiar términos, también lo más fácil. Asesinato de mujer, pues ahora feminicidio, como si con eso se resolviera algo. O declaración de emergencia, como si con eso se resolviera algo. Cuando todos asumamos la responsabilidad, particularmente aquellos que podamos observar o que podamos presenciar algún acto de violencia y denunciemos, vamos a ver que va a funcionar mucho mejor. Usted acaba de mencionar algo que quisiera que pudiéramos abundar un poco. Usted habla, ¿verdad?, de las mujeres que son reincidentes, que ceden. Y se sabe que pues una mujer que está sometida a un patrón de maltrato necesita ayuda psicológica para poder romper con ese patrón, ¿verdad? Y parte de estas ayudas se supone que las brinda la Procuraduría de las Mujeres, pero una de las críticas que se hacía por las personas que se manifestaron hoy frente a la Fortaleza es que precisamente esa oficina ha sido pobre en su ejecución y que de hecho ahora mismo pareciera que no es una prioridad para el gobernador nombrar una procuradora en propiedad. Pues ¿Qué opinan ustedes? Qué bueno que me traes el planteamiento, porque muchas de las organizaciones que están marchando reciben muchos fondos del gobierno de Puerto Rico y del gobierno federal, precisamente para que puedan auxiliar y puedan complementar a la oficina de la Procuradora de la Mujer. A ver, Matria, divulguen cuánto dinero han recibido del gobierno de Puerto Rico, del gobierno de Estados Unidos y otras parecidas. Pero rápido se viran a culpar al gobierno y no dicen qué han hecho con su propio dinero. Millones de dólares en algunos casos. Y hay una procuradora interina. Lo que ocurre es que el gobernador ha estado en los últimos 2 años haciendo nombramientos para el Supremo, para el Contralor, para la Judicatura, para la Junta de Planificación. Y el pueblo de Puerto Rico, por aquí por Telemundo, se ha enterado que no logran la confirmación la inmensa mayoría, ni siquiera los atienden, no es que los rechacen, es que ni los atienden. Así que, de nuevo, volvemos a caer en el círculo de que el gobierno es el culpable. Instituciones sin fin de lucro que reciben mucho dinero y muchos recursos del gobierno de Puerto Rico y de los Estados Unidos, también tienen que arreciar un poco más en ese esfuerzo. Me parece a mí que la oficina de la Procuraduría de la Mujer tiene una oportunidad de oro. Porque con haber aumentado tanto el número de feminicidios en este año y el silencio de la Procuraduría, no quiere decir que no están haciendo cosas, pero con los recursos que tienen, que no son los que todos desearíamos que tuvieran, pueden hacer más si educan a través de los medios. Uno de los consejos que siempre les doy a quien nombren en DACO es que por pocos empleados que tengan, si convierten a cada consumidor en una persona orientada, convierten a cada consumidor en un funcionario de DACO, ¿verdad? Un consumidor acusado es un consumidor que se sabe defender, ¿verdad? Pues igual sucede cuando Dice Tomás Rivera Chats que el problema es que se aconseja a las mujeres si las mujeres vuelven con sus agresores. A mí me parece que no solamente es vergüenza ajena que Tomás Rivera Chats se sitúe en el lugar donde se situó su amigo, el agresor de Iraida Ornedo Camacho. Su amigo Diego Figueroa, aquel que asesinó a su compañera y después se mató él, porque tampoco tienen los pantalones ni tienen la valentía de, después que hacen lo que hacen, enfrentar la justicia, porque de eso se trata cuando hablamos de criminales de violencia de género. Pero lo peor de las manifestaciones de Tomás Rivera Chats es que Tomás Rivera Chats siempre ha sido esa persona que ha estado del lado de la violencia porque él así la manifiesta. Y no olvidemos de las palabras de Tomás Rivera Chats contra Xilamari González Calderón, cuando era senadora,
las palabras en contra de el que fuera presidente del Senado, y entiendo que fue en el contexto de portavoz de la mayoría, Eduardo Batia, porque Tomás Rivera Schatz padece de lo que muchos agresores padecen al momento de hablar en favor de los victimarios de la violencia contra las mujeres. Es que parece que se proyectan desde el punto de vista de la inseguridad que les provoca que una mujer tenga posiciones claves, posiciones de poder, porque siempre lo manifiestan contra las mujeres y contra las diversidades sexuales, como son las comunidades LGBTIQ. Estos son los que algunos psicólogos han hablado de que el temor de que esa diversidad sexual, el temor de que esas mujeres tengan control sobre su cuerpo y sobre su vida, los amenaza a tal punto que tienen que plantear lo que plantean en contra de ese sector, en el caso de las mujeres y en el caso de las comunidades LGBTIQ. O sea, Tomás Rivera Schatz repitió lo que puede repetir cualquier persona que no tenga ninguna sensibilidad, pero sobre todo que tenga la misma educación que ha tenido Tomás Rivera Schatz con relación a su mundo ideológico del género. Que las mujeres merecen que las maten porque vuelven con los maridos. O sea, esa es la posición de un expresidente del Senado. Pero no olvidemos que Tomás Rivera Schatz fue el que se metió a la oficina de la procuradora cuando dirigía la amiga hoy fenecida María Milagros Tati Fernós, y junto al que entonces era candidato del Partido Nuevo Progresista, o fue candidato porque perdió en esas elecciones con Sila María Calderón, se metieron en la oficina con Edwin Mundo y con Leo Díaz a poner una bandera de Estados Unidos y violentar la paz y tranquilidad de las mujeres y los hombres que trabajaban allí. Este es el Tomás Rivera Schatz que se atreve a utilizar un medio de comunicación, una intervención para hablar en contra de las mujeres, pero sobre todo decirles que se merecen que las maten porque vuelven con los agresores. Tomás Rivera Schatz tiene una hija, que nunca lo olvide. Que nunca lo olvide. Pero sobre todo, hablar en el contexto de que quienes tienen responsabilidad son las organizaciones de base. Las organizaciones de mujeres, que si no fuera por las organizaciones de mujeres, tuviéramos hoy proyectos de ley en la legislatura de Puerto Rico en la que participa Tomás Rivera Schatz como minoría, en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Es que le temen a la decisión de las mujeres sobre su cuerpo, le tienen pánico. Le tienen pánico a que las mujeres sigan empoderándose. Gracias a esas organizaciones de base, las mujeres de Puerto Rico, estén en el fundamentalismo religioso o no, que es al que responde Tomás Rivera Schatz igualmente con el lenguaje de miedo y el discurso de miedo, tienen derechos y son las que se fajan día a día porque las mujeres en este país vean de alguna manera más espacios de equidad. Pero Tomás Rivera Schatz coge la palestra para decir que hay que cuestionarle a esa gente el dinero que reciben. Vamos a ser equitativos, Tomás Rivera Schatz. Usted dice que ellas tienen que dar información sobre lo que hacen con su dinero. Hay vasta información, vaya a la 990. Mire, esas organizaciones, todas tienen que hacer llenar una planilla que establecen que gastan el dinero. Vaya a la 990. Eso está público ahí en la internet para que vean lo que utilizan el dinero. Pero vamos a ser equitativos, vamos a ser justos y equitativos. ¿Cuándo usted le va a decir al país todo el dinero que usted le ha dado a los amigos del alma de las organizaciones sin fines de lucro a través del invento del barrilito de la autoridad de tierra? ¿Cuándo le va a decir al país todo el dinero que sus amigos
que finalmente son los que contribuyen a su campaña, tienen a base de las organizaciones sin fines de lucro que se inventaron para recibir dinero del gobierno. ¿Cuándo usted le va a decir al país cuánto han aportado toda esa gente que tienen organizaciones sin fines de lucro, que incluso se inventaron organizaciones privadas, corporaciones privadas, y que fueron fantasmas en sus oficinas, a través de funcionarios como aquel que dirigía servicios gubernamentales en su oficina y que tenía a los creperos y a otros, entre Johnny Méndez y usted en el Senado? ¿Cuándo le va a decir al país por qué usted le dio trabajo a los que perdían en la alcaldía y al día de hoy no se sabe qué hicieron como trabajadores del Senado cuando usted fue presidente del Senado? O sea, que usted le está diciendo a las familias de las mujeres que han asesinado 70 al día de hoy que ellas se lo buscaron. Le está diciendo a las familias que es culpa de esas mujeres por haber vuelto con sus compañeros o por haber tenido algún contacto. Claro, así es que usted quiere justificar el asesinato de Iraida Ornedo a manos de su amigo Diego Figueroa. Y comentó Manuel Natal en sus redes que estas manifestaciones de Tomás Rivera Chats, y vuelvo y digo el silencio, porque lo único que dijo Alejandro García Padilla fue: Tomás y yo estaremos aquí con más canas. Bendito sea Dios. Alejandro García Padilla, la profundidad de un plato llano. Pero claro, sabemos que son los amigos que están tratando de salvar a los partidos políticos entre los azules y los rojos para las próximas elecciones. Decía que Manuel Natal comentó que también tienen que asumir una posición los medios de comunicación que permiten este tipo de opiniones. Y yo le voy a recordar algo bien claro a los medios de comunicación que en efecto tienen a los fotutos de los partidos políticos como analistas, en lugar de tener periodistas que hagan su trabajo, porque la colega hizo las preguntas que tenía que hacer y las hizo correctamente. Ahí están los analistas arrimando la sardina a su brasa. Recuerden lo que tuvo que recordar el Partido Popular en la Cámara de Representantes cuando votaron en contra de los proyectos del aborto. Aquí hay una comunidad de mujeres y aquí hay una población de mujeres que no solamente son la mayoría a la hora de ir a votar, que son las mayorías cuando consumen medios de información. Recuerden eso por lo menos, a ver si eso los hace pensar en a quién está dejando que asuma posiciones en contra de las mujeres. Y si no, eso es una cadena. Pregúntenles a sus amigos de Estados Unidos qué tuvo que hacer el Partido Demócrata en las elecciones de los midterms, que fueron las mujeres y las personas jóvenes quienes le dieron la victoria y evitaron, por lo menos, la avanzada que se proponía tener el Partido Republicano. Fueron las mujeres y las personas jóvenes. Dicho eso, yo me voy. Éxito. Son las 8:58. Nos vemos mañana en Esto es lo Último. A las 5 de la tarde no tengo programa porque me voy a estar viajando para Chicago, pero el miércoles a las 8 de la mañana volvemos con Noticias con Café. Mañana, como siempre, a las 11 en Esto es lo Último. Nos vemos. Gracias por estar. Éxito. Hasta mañana. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por RAM, la fuerza del trabajo. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito.
También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.